Hola hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Ya nos encontramos en el día 12. Qué hermoso perseverar en leer la palabra del Señor. De verdad que yo ruego al Señor y deseo en el Señor que cada uno de ustedes estén leyendo, que cada día esté creciendo más el deseo, el compromiso de leer la palabra del Señor. Bueno hermanos, hoy en el día 12 vamos a estar leyendo 3 capítulos del libro de Génesis, capítulo 33, 34 y 35, ¿sí? Del libro de Génesis. Para eso vamos a leer bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, quien es el que gobierna nuestras vidas, el que la enseñorea. Amén. Capítulo 33. Cuando Jacob alzó los ojos, vio que Esaú venía y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y a las dos siervas. Puso a las siervas con sus hijos delante, a Lea con sus hijos después, y a Raquel con José en último lugar. Entonces Jacob se les adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echando sobre su cuello lo besó, y ambos lloraron. Esaú alzó los ojos y vio a las mujeres y a los niños, y dijo: ¿Quiénes son estos que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Después José se acercó con Raquel y se inclinaron. ¿Qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado?, preguntó Esaú. Hallar gracia ante los ojos de mi señor, respondió Jacob. Pero Esaú dijo: tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Pero Jacob respondió: no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios, y me has recibido favorablemente. Acepta, te ruego, el presente que se te ha traído, pues Dios me ha favorecido y porque yo tengo mucho. Y le insistió y él lo aceptó. Entonces Esaú dijo: pongámonos en marcha y vámonos, yo iré delante de ti. Pero él le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Adelántese ahora mi señor a su siervo, y yo avanzaré sin prisa al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor en Seir. Y Esaú dijo: permíteme dejarte parte de la gente que está conmigo, para que halle yo gracia entre los ojos de mi señor, le respondió Jacob. Aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir. Jacob siguió hasta Sucot. Allí se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso al lugar se le puso el nombre de Sucot. Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram, y acampó frente a la ciudad. Y la parcela de campo donde había plantado su tienda se la compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, 100 siclos, 1140 gramos de plata. Allí levantó un altar y lo llamó el Elohe Israel. Capítulo 34. Y Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, salió a visitar a las hijas de la tierra. Cuando la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Pero él se enamoró de Dina, hija de Jacob, y amó a la joven y le habló tiernamente. Entonces Siquem habló a su padre Hamor, diciendo: consígueme a esta muchacha por mujer. Y Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban con el ganado en el campo, Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaran. Hamor, padre de Siquem, salió a donde Jacob para hablar con él, y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo. Y aquellos hombres estaban muy tristes e irritados en gran manera, porque Siquem había cometido una terrible ofensa en Israel, acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. Pero Hamor habló con ellos: el alma de mi hijo Siquem anhela a la hija de usted. Les ruego que se la den por mujer. Enlácense con nosotros en matrimonio. Dennos sus hijas y tomen las nuestras para ustedes. Así morarán con nosotros y la tierra estará a su disposición. Habiten y comercien y adquieran propiedades en ella. Dijo también Siquem al padre y a los hermanos de ella: si hallo gracia ante sus ojos, les daré lo que me digan.
Pídame cuanta dote y presente quieran, y les daré conforme a lo que me digan, pero denme a la joven por mujer. Pero los hijos de Jacob respondieron a Siquén y a su padre Hamor, y le hablaron con engaño, porque Siquén había deshonrado a su hermana Dina. Y les dijeron: no podemos hacer tal cosa, dar nuestra hermana a un hombre no circuncidado, pues para nosotros eso es una deshonra. Solo con esta condición los complaceremos, si ustedes se hacen como nosotros, circuncidándose cada uno de sus varones. Entonces sí les daremos nuestras hijas, y tomaremos sus hijas para nosotros, y moraremos con ustedes, y seremos un solo pueblo. Pero si no nos escuchan y no se circuncidan, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Sus palabras parecieron razonables a Hamor y a Siquén, hijo de Hamor. El joven, pues, no tardó en hacerlo, porque estaba enamorado de la hija de Jacob, y él era el más respetado de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y su hijo Siquén vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los hombres de la ciudad: estos hombres están en paz con nosotros, déjenlos, pues, morar en la ciudad, en la tierra, y comerciar en ella, porque vean, la tierra es bastante amplia para ellos. Tomemos para nosotros a sus hijas por mujeres y démosle nuestras hijas. Pero solo con esta condición consentirán ellos en morar con nosotros, para que seamos un solo pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, como ellos están circuncidados. No serán nuestros su ganado y sus propiedades y todos sus animales. Consintamos solo en esto y morarán con nosotros. Y escucharon a Hamor y a su hijo Siquén, todos los que le salían por la puerta de la ciudad, y fue circuncidado todo varón, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, y entraron en la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Mataron también a Hamor y a su hijo Siquén a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquén y salieron. Después vinieron los hijos de Jacob, pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque ellos habían deshonrado a su hermana. Y se llevaron sus ovejas, sus vacas y sus asnos, lo que había en la ciudad y lo que había en el campo. También se llevaron cautivos a todos sus pequeños y a sus mujeres, y saquearon todos sus bienes y todo lo que había en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos. Como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido, yo y mi casa. Pero ellos dijeron: ¿había de tratar él a nuestra hermana como una ramera? Capítulo 35. Entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí. Haz allí un altar a Dios, que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes, purifíquense y cámbiense los vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, y allí haremos un altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia. Y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquén. Al continuar el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Llegó Jacob a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él. Edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Débora, nodriza de Rebeca, murió y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina. Esta fue llamada Alon Bakú. Cuando Jacob volvió de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo. Y Dios le dijo: tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas, y la tierra que les di a Abraham e Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Entonces Dios se alejó de su lado, del lugar donde había hablado con él. Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios hablaba con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación. También derramó sobre él aceite, y Jacob le puso el nombre de Betel,
al lugar donde Dios había hablado con él. Entonces salieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Éfrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Cuando ella estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo: no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, es decir, Belén, y Jacob erigió un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces Israel salió y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Y mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre, e Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron 12, hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, hijos de Raquel, José y Benjamín, hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Jacob fue a su padre Isaac en Manré de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde habían residido Abraham e Isaac. Isaac vivió 180 años y expiró. Isaac, murió y fue reunido a su pueblo anciano y lleno de días. Sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por su palabra. Rogamos que el Señor nos siga ayudando con esta lectura, con este propósito de leer todo el 2026, en el 2026 toda su palabra. Así que bueno, damos gracias a Dios por eso. Así que oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Gracias, Señor, porque nos permites leer tu palabra, nos das la bienaventuranza. Es una alegría para nosotros, Señor, tener disponibilidad, acceso a tu santa palabra. Que cada día nuestro corazón se enamore más de ella, nuestra vida se enamore más de ella, que nosotros, Señor, nos hagamos más cercanos a ella. Cada día, Señor, amemos, anhelemos pasar tiempo en la comunión de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, gracia y paz sea de Dios, gracia y paz de Dios sea con todos ustedes. Ruego al Señor que mañana estemos acá, me acompañen a leer la palabra del Señor y de esa manera yo también esté acompañándolos a todos ustedes. Dios les bendiga.